inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Este año 2006 se ha tenido el mayor cambio en nuestra concepción, en nuestra perspectiva del sistema solar. Ese cambio ha sido el resultado de lo más importante que nos puede enseñar la ciencia, la posibilidad de corregir, la posibilidad de redefinir en la medida en que nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos nos permiten ver más claro un panorama. El estar aproximándose cada vez más a la verdad. Eso ocurrió el 24 de agosto de 2006 como resultado de un debate que duró muchos años y que llevó a muchos astrónomos reunidos en Praga, la República Checa, en el marco de la Convención de la Unión Astronómica Internacional, a revisar el concepto de planeta. Esto nos obliga a ver también la historia, cómo es que nuestra percepción de esa vecindad ha ido cambiando a través del tiempo y realmente en qué se fundamenta una determinación de este tipo, la cual no está basada en caprichos o en nostalgias, sino en tener la mayor objetividad posible para entender ese entorno. Recorramos la historia para ver cómo nuestra percepción del sistema solar ha ido modificándose. Desde la antigüedad, los observadores que comenzaron a reconocer las estrellas en el cielo y pudieron asociarlas con figuras de animales, personajes u objetos a los cuales ahora llamamos las constelaciones, se percataron de que ese mapa del cielo aparentemente sin transformación con el paso de los años mostraba a solo 5 puntos luminosos que sí se desplazaban entre las estrellas. A ellos fueron a los que les otorgaron el calificativo de cuerpos errantes o planetas. De ahí surgió el término planeta. Y obviamente se conocían a 5 planetas del sistema solar. Mercurio, el que se movía más rápidamente y al cual asociaron con el dios con alas en los pies. Siempre muy difícil de observar, siempre cercano al Sol, pero desplazándose rápidamente como ningún otro entre las estrellas.
Venus asociado con la diosa de la belleza y el amor, por el brillo, por ser el objeto más luminoso después del Sol y nuestro satélite natural, la Luna. Marte, con la tonalidad rojiza asociado con el dios de la guerra. Júpiter, notable también en brillo, el padre de los dioses. Y finalmente Saturno o Cronos, asociado con el tiempo, porque era el planeta que se movía mucho más lentamente entre las estrellas. Un conocimiento que viene desde la antigüedad y que obviamente permitió reconocer a esos cuerpos, los únicos, aparte del Sol y de la Luna, que tenían un movimiento apreciable entre las estrellas. Pero la primera concepción de nuestro sistema solar viene de los tiempos de Eratóstenes, cuando él marcó al sistema como una región en el espacio en el cual el Sol era el centro y los planetas estaban girando alrededor de él. El primer modelo heliocéntrico, donde Helios, el Sol, está en el centro y donde incluso también ya se incluía a un planeta más, que era precisamente el nuestro, la Tierra. Sin embargo, una época de oscurantismo vino a modificar las cosas durante cientos de años, cambiando la posición de la Tierra al lugar preferencial en el centro de nuestro sistema y colocando a todos los planetas e incluyendo al Sol girando en torno al nuestro. Esta visión, reforzada fuertemente por Claudio Ptolomeo y basada en un sentido común principalmente, era muy bien vista por la perspectiva religiosa que predominaba en aquella época. Tendrían que pasar cientos de años para que llegara el polaco Nicolás Copérnicus y demostrara en su libro de las revoluciones de las órbitas celestes que realmente la Tierra era un cuerpo más que estaba girando alrededor del Sol y no tenía tal posición privilegiada. El descubrimiento o el redescubrimiento de nuestro sistema solar fue fortalecido indudablemente por el astrónomo Johann Kepler con el descubrimiento de las leyes del movimiento planetario y también por Galileo Galilei al observar con su telescopio lo que él llamó un sistema solar en miniatura con el planeta Júpiter y los 4 satélites galileanos. De esa forma quedó una perspectiva diferente de lo que era el sistema solar. Entraríamos en la época moderna de la astronomía realmente. Otros observadores, otros astrónomos como Titius y Bode plantearon una regla muy curiosa asociando las distancias a que se encontraban los planetas del Sol. Y ellos marcaron que, sin embargo, había un gran vacío entre las órbitas de Marte y Júpiter, en la cual fácilmente debería de existir otro planeta. Esto llevaría a muchos astrónomos a iniciar el esfuerzo de localizar a ese cuerpo que se encontraba, que se debía de encontrar entre las órbitas de estos dos planetas. Pero antes de ello, en el siglo XVIII, el astrónomo inglés William Herschel, utilizando su gran telescopio con el cual hizo tantos descubrimientos del cielo profundo, se encuentra una pequeña estrella moviéndose lentamente en el fondo de la constelación de Géminis y anuncia en principio que había descubierto un cometa. Con el paso del tiempo,
estaría claro que él estaba descubriendo al siguiente planeta del sistema solar. Se ampliaba nuestro sistema y se descubría al planeta Urano. Urano está en los límites de la visibilidad con el ojo. En ciertas condiciones sí puede llegar a percibirse, pero fácilmente se confunde entre el resto de las estrellas, de las cuales hay muchas ya en ese nivel de brillo, cerca de la magnitud 6. Sería el 1 de enero de 1801 cuando un astrónomo italiano, Piazzi, encuentra esa primer noche del siglo XIX a un pequeño cuerpo moviéndose entre las órbitas de Marte y Júpiter. Había encontrado al planeta faltante en esa región. Sin embargo, después del descubrimiento de Ceres, se encuentra a Juno y luego a Palas y posteriormente a Vesta, y el número va creciendo en la medida en que cada vez más astrónomos buscan en esa región a nuevos cuerpos. Es así como queda claro que en realidad la región entre Marte y Júpiter es una región plagada de cuerpos a los cuales se les llama asteroides y que nos enseñaron en la escuela que existían como el cinturón de asteroides. En la actualidad sabemos que hay miles de esos cuerpos en esa región. El siguiente cambio notable viene en el siglo XIX, cuando los astrónomos John Adams y Urbain Le Verrier, el primero inglés y el otro francés, estudiando las desviaciones que mostraba el planeta Urano y el mismo Saturno en sus posiciones, determinaron que debía de existir un cuerpo más allá de Urano que estaba perturbando su órbita, una masa desconocida. Y hacen un laborioso, preciso trabajo de cálculo que permite que el astrónomo francés Galileo encuentre al planeta Neptuno, el primer planeta descubierto primero en el papel y posteriormente localizado en el cielo a muy corta distancia de la posición que planteaban Adams y Le Verrier. Todo un logro para las matemáticas de la época. De nuevo, se tenía un cambio notable en nuestro sistema solar. Pero tampoco Neptuno y Urano se comportaban de acuerdo a las interacciones gravitatorias que tienen ellos mismos, por lo que el astrónomo americano Percival Lowell, a principios del siglo XX, comienza a realizar cálculos similares a los de Adams y Le Verrier, con el propósito de encontrar a ese planeta X, ese otro planeta que debía estar más allá de la órbita de Neptuno. Lowell no concluye sus cálculos, no logra determinar la posición del planeta, muere finalmente y habría de continuar ese trabajo en el observatorio que lleva su nombre, precisamente el Observatorio Lowell de Flagstaff, en Arizona, Clyde Tombaugh, estudiante de Percival Lowell. Tombaugh además inventa un método que le permitiría distinguir a un punto moviéndose un pequeño espacio entre las estrellas al momento de colocar placas similares que estaba tomando del cielo e intercambiarlas rápidamente para poder distinguir ese punto brincando entre las estrellas. Es así como en 1930 descubre a un pequeño punto luminoso de magnitud 15 al cual se le denomina el noveno planeta del sistema solar y se le bautiza como Plutón, el dios del inframundo. Queda así un panorama que nos enseñaron mucho tiempo en la escuela. Desde 1930 el sistema solar estaba compuesto de
9 planetas. Pero de hecho ya Plutón presentaba ciertas peculiaridades. Por ejemplo, un tamaño contrastante comparado con el tamaño de sus planetas vecinos inmediatos, que son Urano y Neptuno. De 47.000 kilómetros de diámetro de Neptuno, pasábamos a 5.000, que fue el primer diámetro estimado del planeta Plutón y que posteriormente se habría de precisar en solo 2.400 kilómetros. Otro hecho interesante era la órbita de Plutón. En primer lugar, una órbita la más excéntrica de todos los planetas en el sistema solar. Además de ser la más excéntrica, la órbita con la mayor inclinación respecto al plano en el que se mueven casi todos los planetas. Y en tercer lugar, una órbita que invadía en ciertas épocas la órbita del planeta Neptuno. Por ello, entre 1990 y el año 2000, el planeta más alejado del sistema solar lo fue Neptuno. Plutón en esa época, en ese periodo, estaba más cerca de nosotros que Neptuno. Estas curiosidades permitían que se lanzaran varias hipótesis. Si, por ejemplo, Plutón había sido realmente un satélite de Neptuno que hubiese sido sacado de su órbita por algún acontecimiento violento, o si fuese un cuerpo capturado, o muchas otras cosas. El hecho es que había sospechas interesantes en cuanto a la naturaleza de este planeta. En la década de los 60, un astrónomo americano, Gerald Kuiper, famoso astrónomo, hace la predicción, pronostica que más allá de la órbita de Neptuno debería de haber una gran cantidad de pequeños objetos, parte del proceso de formación del sistema solar, donde quedan remanentes como lo son los cometas. La hipótesis de Kuiper, bautizada por muchos desde entonces como el cinturón de objetos de Kuiper, que debía de existir, tendría que esperar por 30 años más, hasta 1992, para que fuese descubierto el primer objeto del cinturón de Kuiper. Antes de esto, en 1978, el astrónomo americano Christie encuentra en una imagen muy ampliada del planeta Plutón una pequeña protuberancia, la cual le revela que Plutón tiene un satélite. Ese satélite es bautizado como Charon o Caronte. El descubrimiento de Caronte es notable porque permite con una mayor precisión determinar la masa, el diámetro del planeta Plutón. Estas determinaciones de un valor de masa más preciso y del diámetro de Plutón fueron gracias a la excelente coincidencia de que Caronte gira muy inclinado, casi en una posición vertical con respecto a la órbita de Plutón alrededor del planeta. Pero habrían de darse la afortunada coincidencia de tener una gran cantidad de eclipses, y precisamente en ese periodo entre 1990 y el año 2000, cuando Plutón se encontraba más cercano a la Tierra, en una órbita que recorre en 248 años. Algo notable de este binomio de cuerpos fue la relación de diámetros y de masa. Es una relación 2:1. Mientras que Plutón tiene un diámetro aproximado de 2.400 kilómetros, Caronte tiene un diámetro de 1.200 kilómetros, y por ello el centro de equilibrio de masas
entre los dos cuerpos no se encuentra en el interior de Plutón, como ocurre en la mayoría o en el resto, de hecho, de los planetas con sus satélites en el sistema solar, sino que ese punto de equilibrio está fuera de Plutón, por lo tanto los cuerpos están girando alrededor de ese centro común de gravedad, en lo que más parecería un planeta doble. El número de objetos del cinturón de Kuiper continúa incrementándose. Se comienzan a descubrir más y más objetos del cinturón de Kuiper, pero incluso el tamaño de estos objetos se comienza a acercar al tamaño del mismo Plutón. Situaciones relevantes son cuerpos como Quaoar o Sedna. Y el punto crítico de estos descubrimientos, que ya permitían marcar una fuerte controversia en la comunidad astronómica, preguntándose si realmente el planeta Plutón debía de seguir siendo considerado un planeta y no un objeto del cinturón de Kuiper, ocurre en 2005, cuando el astrónomo Mike Brown y su equipo encuentran a un objeto del cinturón de Kuiper, V313, mayor que el mismo Plutón e incluso con un satélite. Los astrónomos americanos, al momento de anunciar el descubrimiento de este objeto, lo denominan el 10º planeta, algo con lo cual la mayoría de la comunidad astronómica no está de acuerdo. Incluso proponen los nombres para estos dos nuevos objetos. V313 sería Xena y su satélite sería Gabriel. Tal situación provoca que finalmente el organismo que se encarga de normar, de regular definiciones, la nomenclatura de los cuerpos, que es la Unión Astronómica Internacional, lleve el tema a su asamblea realizada en agosto de 2006 en Praga, República Checa, para tener una definición mucho más precisa de a qué se le debía de llamar un planeta. Antes de que ocurriera la reunión, viene el último descubrimiento interesante en relación con el planeta Plutón, y es 2 satélites más, anunciados en marzo del 2006 y que habrían de recibir los nombres de Nix e Hydra. Curiosamente, el 19 de enero del mismo año de 2006, un potente cohete lanzado desde Cabo Cañaveral portaba a una sonda que había sido el sueño de muchos astrónomos para visitar, para explorar el único planeta que no había sido visitado por sondas espaciales en la historia de la exploración. Nuevos Horizontes viaja actualmente hacia Plutón en una trayectoria que lo llevará al planeta Júpiter, donde en un encuentro el 28 de febrero de 2007 habrá de ser lanzado, cambiada su trayectoria y acelerado en dirección hacia Plutón, para, aún con ese impulso, estar llegando hasta el 24 de julio de 2015 a las inmediaciones de este planeta. Pero Nuevos Horizontes no estará observando en el 2015 a un planeta, sino que será ahora a un cuerpo muy diferente y todavía más especial de lo que era anteriormente. Al momento de tener la discusión en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, un grupo de astrónomos planteó el que era conveniente no solo que Plutón mantuviera su categoría de planeta, sino que otros cuerpos fuesen también llamados con el mismo término. Se hablaba de nombrar a Ceres, el mayor asteroide que gira entre Marte y Júpiter, también planeta; a Caronte,
el satélite natural de Plutón, y a V313 o China, el objeto descubierto el año pasado por Mike Brown. La segunda propuesta era que se tenía que redefinir el término planeta, y en ello Plutón tendría que ser considerado en una forma diferente. Finalmente, la votación que ocurrió el 24 de agosto habría de optar por la segunda propuesta. ¿Qué es realmente lo que nos dice esta propuesta? Número 1, que se considerarán planetas únicamente aquellos que estén circulando alrededor del Sol, que tengan una masa y por lo tanto hayan tenido una fuerza de gravedad que los haya llevado a tener una forma esférica, y además que todo el trayecto de su órbita esté despejado, que sean predominantes gravitacionalmente hablando. En base a esa consideración se determina que planeta se le llame a Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La segunda resolución era que se llamaría planeta enano a aquellos cuerpos que, 1, estuvieran girando alrededor del Sol; 2, que también tuvieran una masa, una atracción gravitatoria suficiente como para haber adoptado la forma esférica; y 3, no son predominantes en sus órbitas, sino que hay una gran cantidad de cuerpos, como es el caso precisamente de Plutón. Si nosotros revisamos la imagen, vemos que toda el área orbital, toda la región por donde se mueve Plutón, está llena de los objetos de Kuiper. Y es así como a Plutón se le denomina ahora en esa categoría un planeta enano. Quedó todavía por precisar cuáles otros cuerpos habrán de ser llamados igual, pero por lo pronto Plutón se convierte en un prototipo, en una referencia para designar a otros objetos del cinturón de Kuiper con la misma categoría. La tercera resolución de la Unión Astronómica Internacional es que se le llamará objetos menores del sistema solar a todos aquellos que estén girando alrededor del Sol, que no hayan adoptado una forma esférica y que además estén en regiones donde existan muchos otros cuerpos en su región orbital. Y dentro de esto caben asteroides, los cometas y muchos de los objetos del cinturón de Kuiper que no tienen un tamaño y no tuvieron una gravedad y una masa suficiente como para adoptar la forma esférica. Esto nos lleva indudablemente a un cambio. Mucho se ha dicho después de que fue anunciada esta resolución. Pero si tratamos de sintetizar esta situación, además de la relevancia que le he dado al inicio de este programa, indicando que hay que recordar que la ciencia se corrige cuando es necesario. En 1930 no sabíamos de los objetos de Kuiper, se designó equivocadamente a Plutón como un planeta. Estamos ante un cambio semántico. A Plutón no le ha ocurrido absolutamente nada. Muchos se han llegado a preguntar incluso por qué desapareció Plutón del sistema solar. En lo absoluto. De la misma forma como no le podemos llamar ciudad a un pueblo o pueblo a una ciudad, pues simplemente tenemos que aplicar términos diferentes, una clasificación diferente. Plutón no ha sido degradado. El término enano es para indicar simplemente que es pequeño, pero no es un término degradante. Nuestra misma estrella, el Sol, cuando la comparamos con el resto de las estrellas en tamaño, se le menciona como una estrella enana.
Plutón, al contrario, tiene una gran relevancia. Nuevos horizontes, cuando esté llegando a esos lejanos espacios, a esos límites del cinturón de Kuiper, porque estará ahora en el cinturón de Kuiper realmente, nos estará dando las primeras imágenes y datos interesantes sobre estos cuerpos remanentes de la formación del sistema solar. Plutón es ahora un cuerpo mucho más especial. Y lo más importante, el impacto realmente de toda esta situación es el educativo. Los maestros, los educadores deberán de llevar este nuevo conocimiento, esta nueva percepción, definición más certera, más precisa, que precisamente nos ayuda a poder comprender más los objetos que existen en nuestra vecindad.